Hola a todos, soy Fran Cristófol. Hoy os voy a presentar un manual muy breve para jueces que van a participar en la primera Liga Nacional de Debate Escolar de EDUCSI. El debate académico es un enfrentamiento dialéctico y formal entre dos equipos que a lo largo de 4 intervenciones, introducción, refutación, contrarrefutación y conclusión, se enfrentan con una pregunta común para defender las posturas a favor o en contra de esa pregunta. En este caso, el debate va a estar siempre juzgado por 2 personas, un juez de fondo, que se encargará de todo lo que tiene que ver con los argumentos, con el trabajo previo, con las evidencias, y un juez de forma, que se encargará de, como dice su nombre, de todo lo formal, de cómo presentan, cómo hablan, cómo utilizan el lenguaje, cómo utilizan el espacio que tienen durante el debate. Así que a lo largo de este vídeo os voy a presentar precisamente las funciones y las atribuciones de cada uno de los jueces. El juez de fondo es, como os he dicho, el encargado de evaluar la construcción del discurso, del mensaje. En su hoja de ítems va a tener que evaluar con un 1 o un 0, es decir, se cumple o no se cumple la pregunta o el ítem correspondiente en cada caso. La primera pregunta para el juez de fondo es muy básica. A lo largo de su turno, ¿responde el orador a la pregunta planteada en el debate? Aquí tendremos que decidir si responde o no responde en función de su turno, en función de sus argumentos y en función de si efectivamente ha sido capaz de hacer algo tan sencillo como responder a la pregunta que se ha planteado para el debate. Aquí tendremos que tener en cuenta la expresión o las palabras de línea argumental. La línea argumental es, para que nos entendamos, el eslogan básico que utiliza el equipo. La línea argumental es una proposición que luego se ve apoyada por 2, 3 o 4 argumentos que se van a desarrollar a lo largo del debate. Esa línea argumental debe quedar suficientemente clara y debe estar apoyada por esos argumentos posteriores. Los argumentos, para estar bien montados, deben constar de una afirmación, un razonamiento que les siga y una evidencia que les ayude. Eso es lo que se llama el método ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. Siempre deben estar en un buen argumento. El juez de fondo tiene que tener en cuenta esto para decidir si los argumentos contestan sobradamente a la pregunta del debate. El tercer ítem de la hoja del juez de fondo es si los razonamientos son sólidos, es decir, que no se desvanezcan, que el mensaje tenga fuerza a lo largo de la explicación, a lo largo de ese razonamiento. En la pregunta 2 se hablaba de si los argumentos contestan a la pregunta y os explicaba qué significaba el método, esas siglas de ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. Bueno, pues la cuarta pregunta del juez de fondo es si consta su argumentación de ese ARE, de esas afirmaciones, razonamientos y evidencia. La quinta pregunta de fondo es si esa correlación ARE tiene sentido, tiene lógica, es decir, si ese ARE, afirmación, razonamiento y evidencia, tienen un sentido desde el punto de vista de la construcción del mensaje, si el orador anuncia lo que va a decir, lo dice y finalmente resume lo que ha dicho. La sexta pregunta es si los argumentos son variados, que no sea un único argumento reiterado y con distinta formulación, sino que cada argumento sea distinto y aporte. Esa es la sexta pregunta de fondo. La séptima pregunta tiene que ver con las evidencias, si las evidencias responden a la pregunta del debate. Hay que tener en cuenta que las evidencias pueden apoyar un argumento, pero ese argumento puede no estar respondiendo a la pregunta. Hay que estar muy atentos, hay que ser muy cuidadosos con el trato de las evidencias. El octavo punto es si las evidencias son fiables, si son fiables las fuentes de las que vienen, si son evidencias con suficiente enjundia para mantener el argumento. Por eso os decía en la pregunta anterior, en el ítem anterior, que hay que ser muy cuidadosos con las evidencias. Una buena evidencia puede ayudar muchísimo en un debate. Y por último, y muy importante, es si queda clara la postura defendida. ¿Por qué? Porque se puede estar respondiendo a una pregunta sin que quede suficientemente claro. El juez encargado de evaluar la forma es aquel que tiene que tener en cuenta todo aquello que se desprenda del lenguaje verbal y no verbal. Si el juez de fondo es el que se dedica a ver cómo se ha construido el mensaje
cómo se ha trabajado en cuanto a evidencias, en cuanto al trabajo previo, el juez de forma es el que evalúa mucho más en directo, es decir, cómo se defienden los argumentos, cómo se defiende la postura, cómo es el lenguaje no verbal del orador, cómo es el lenguaje verbal, su seguridad. Es decir, en un gran orador lo encontraremos cuando su fondo sea perfecto y su forma sea perfecta, es decir, que diga cosas bien dichas y que estén bien trabajadas. Ya sabéis que en la hoja de ítems hay que responder con un 1 o un 0, es decir, un sí o un no, cada uno de los ítems. Y el primero es si es natural y expresivo con sus gestos. Se trata de que esté el orador cómodo, que se le note que está cómodo. A lo mejor puede estar muy nervioso, pero puede presentar o puede hablar o puede estar de una forma aparentemente relajada. Se nota, o se debe notar, perdón, que el orador esté receptivo, que el orador esté cómodo y que no saque los nervios a través de tics, a través de movimientos repetitivos, a través de muletillas, como nos pasa prácticamente a todos. Entonces se trata de hacer de este primer ítem algo que tenga en cuenta la expresividad, que no sea nada mecánico, que no sea nada previamente estudiado. Así que la naturalidad es un punto muy importante. Aunque se desprende de la naturalidad, también hay que tener en cuenta en la segunda pregunta, en el segundo ítem de la hoja de forma, si domina el espacio. Cada espacio es distinto, cada aula es distinta, cada debate se puede hacer en un lugar distinto. Se trata de que el orador sepa utilizar el espacio con el que cuenta. Si tiene un atril y lo utiliza, si el atril forma parte incluso de su expresividad. Todo eso es esta segunda pregunta. El tercer ítem de forma también es realmente importante porque quien está defendiendo una u otra postura lo hace no solo para el equipo contrario, sino para el juez, para el jurado. Entonces tiene que presentar sus argumentos al jurado. De ahí que esta pregunta que nos ocupa, la tercera, sea si se mantiene un contacto visual con el jurado. El cuarto ítem de forma tiene que ver con la voz, con la forma que tienen los oradores de transmitir el mensaje, con la forma en la que enfatizan, en la que modulan la voz para hacernos ver qué es más y qué es menos importante dentro de su discurso. El quinto ítem es si ha comenzado su discurso de forma cautivadora. Un orador que empieza su turno llamando la atención, con una frase, con un exordio, con una apelación directa al equipo contrario, de una forma directa, de una forma atractiva, entonces ese orador está comenzando su turno de forma correcta y a ese orador y a ese equipo habría que otorgarle este punto. El sexto y el séptimo ítems de la hoja de forma son eliminatorios, es decir, el sexto solo se le va a aplicar a los turnos de refutación y contrarrefutación y el séptimo solo a introducción y a conclusión. ¿Por qué? Porque la sexta pregunta es si ha respondido bien a las preguntas. Bien, la solidez con la que se responde a la pregunta es importante, que el orador no titubee, que el orador no se ponga más nervioso, que el orador sepa responder a lo que se le pregunta claramente, certeramente y de una forma rápida y escueta. El séptimo punto es si queda clara la estructura del discurso en la introducción, que se presente la línea argumental, que se presenten los tres argumentos y, bueno, básicamente introducir lo que se va a decir lo que se ha de decir y finalmente resumirlo para dejarlo suficientemente claro. En el caso de la conclusión, el turno ha de dedicarse a recoger lo que se ha dicho en el debate, es decir, a hablar de los argumentos de un equipo, los argumentos de otro, confrontarlos sin refutar, es decir, sin ir más allá de lo que se ha ido en el debate y hacer ver que una u otra postura es la que merece ser vencedora del debate. Se presentan con claridad las evidencias, ese es el octavo punto de la hoja de ítems de forma. No es solamente decir que hay una evidencia, sino es mostrarla, presentarla, enseñarla, explicarla. Es más importante explicar por qué una evidencia refuerza un argumento que simplemente presentarla. Puede haber evidencias con mucho trabajo que se presenten de forma negativa o que no se presenten de forma clara o que no estén suficientemente justificadas. Hay que tener en cuenta esa necesidad de explicar las evidencias y de hacer ver en qué refuerzan el argumento. La cortesía hacia el equipo rival en un debate formal como este es muy importante, por eso el trato hacia el otro equipo se valora que se den o no preguntas y se rechacen o no esos turnos de una forma cortés, que se hable hacia el equipo contrario con educación, que aunque estén enfrentándose,
nunca hay que olvidar que es un debate formal y que tienen que mantener un mínimo o un máximo respeto por su rival. El 10º punto de esta hoja de ítems de forma tiene que ver con algo básico, y es que si se ha utilizado el turno para lo que está establecido ese turno, si el introductor introduce o no. Es decir, hay introducciones que pueden incluso comenzar tomando la introducción del equipo contrario y refutando. Hay conclusores que pueden refutar en la conclusión. Sin embargo, eso no es utilizar el turno correctamente. El turno correctamente es refutar cuando se refuta, argumentar cuando se argumenta, responder a las preguntas cuando se tiene que responder y hacer una introducción acorde y una conclusión en la que se recoja el trabajo que se ha tenido en cuenta o que se ha hecho a lo largo de todo el debate por los dos equipos. Y espero que aquellos que habéis decidido o a los que os ha tocado ser jueces lo hagáis de buena gana y tengáis siempre en cuenta que estamos dentro de un proceso docente, estamos todavía enseñando a nuestros alumnos. Es muy importante que todo lo que puntuemos y que todo lo que luego digamos a nuestros alumnos sea desde el único objetivo de seguir construyendo. Recordad que además de rellenar esta hoja de ítems, debéis dedicar entre 3 y 5 minutos cada uno de los jueces a dar un feedback, a decir qué os ha parecido y a decir qué pueden mejorar en el fondo y en la forma. Es muy importante que aquello que digáis lo hagáis desde el cariño, desde vuestro conocimiento como docentes, que estamos en un proceso de evaluación general, que estamos en un proceso en el que los alumnos siguen aprendiendo. Así que os reitero mi agradecimiento por vuestro tiempo y espero veros pronto en persona.